Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Como seres humanos somos propensos, vulnerables a cometer errores, a caer en el pecado. Pero en Cristo Jesús somos restaurados, renovados, recreados por nuestra unión con Él. Y gracias a que estamos en Él, Dios nos ama, Dios nos acepta, Dios nos bendice. Dios quiere que te veas como Él te ve y que entiendas que gracias a la obra de su Hijo, Él te acepta, Él te aprueba y te colma de favores. No vivas la vida con vergüenza, no vivas la vida con sentimientos de culpabilidad, no vivas la vida condenándote por tu pasado. Acepta la obra de Cristo en tu propia vida y esfuérzate por presentar una abundante cosecha de buenas obras. Gracias a Jesucristo, para la gloria y honra de Dios. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 4, del 16 al 30. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga como era su costumbre y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les respondió: seguramente ustedes me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán: lo que oímos que hiciste en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu propia tierra. Y siguió diciendo: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia casa. Verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio, y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido la predicación, el sermón, la prédica más poderosa que tú hayas escuchado en toda tu vida? Quizás fue un mensaje que te consoló en un momento de gran desconsuelo. A lo mejor fue una predicación que llenó tu vida de esperanza cuando sentías que no ibas a ser capaz de salir de ese lugar en el cual te encontrabas. Estabas en un túnel sin salida y sin embargo ese mensaje te dio luz y te hizo llenar tu corazón de esperanza. A lo mejor fue una prédica que te dio mucha paz en medio de una prueba muy fuerte con la cual estabas enfrentándote. Quizás fue una predicación que te hizo sentir la necesidad de volver a Cristo Jesús y empezar a caminar con Él. Creo que todos en la vida hemos experimentado el poder de lo que es una muy buena predicación. Pero creo y estoy seguro
que no ha habido una predicación más poderosa que esta que hoy acabamos de escuchar en parte de lo que sucedió allí en aquella sinagoga en Nazaret. Sí, Lucas nos sitúa a Jesús desde el principio del capítulo 4 en la región de Galilea. Dice la palabra de Dios, de hecho, que Jesús volvió a Galilea lleno del Espíritu Santo. Cuando Jesús regresa a su pueblo natal, Nazaret, ya lleva en su ministerio alrededor de un año. La mayor parte de ese año ha estado enseñando, predicando, sanando en la región del sur. Estamos hablando la región de Judea, Jerusalén. Ahora Jesús regresa a la región de Galilea, hacia el norte. Allí se va a quedar alrededor de un año y medio enseñando y también haciendo milagros. Esta región de Galilea estaba compuesto más o menos por unos 240 pueblos, como también aldeas. En cada uno de esos pueblos o aldea había mínimo una sinagoga. Y por supuesto, era el lugar donde Jesús llegaba para enseñar. La palabra sinagoga significa lugar de encuentro. Y básicamente era el lugar donde la gente se congregaba, se reunía. ¿Para qué? Para ser instruidos, para escuchar la palabra, para orar, como también para cantar salmos. ¿Qué nos dice hoy este evangelio en particular? Porque creo que nos revela unas grandes verdades acerca de Jesús, de su ministerio y cómo nosotros también podemos ser beneficiados altamente por la gracia que Jesús nos ofrece en el día de hoy. Jesús regresa a Nazaret, su pueblo natal. No te olvides, Jesús nació en Belén. Huyeron a Egipto, por supuesto, por persecución del rey Herodes, pero cuando regresan se van a vivir a Nazaret. Y allí Jesús vive prácticamente hasta los 30 años, cuando comienza su ministerio público y luego se va a vivir a Cafarnaúm y desde allí opera, desde allí funciona. Convierte a Cafarnaúm en el centro, si ustedes quieren, de su ministerio. La base de operaciones de su ministerio se encuentra en Cafarnaúm. Pero Jesús regresa ahora a Nazaret, el pueblo, vuelvo y repito, donde él se había criado. ¿Y a dónde va? Dice la palabra de Dios algo muy hermoso. Entró en la sinagoga como era su costumbre. Es decir, cuando Jesús vivió en Nazaret, iba seguramente todos los sábados a la sinagoga. Yo no me imagino a Jesús diciendo, hoy no voy a la sinagoga porque tengo que terminar un par de muebles para Noemí y Neftalí. No me imagino a Jesús diciendo algo parecido, no. Yo creo que Jesús era un hombre muy fiel, un hombre que no faltaba los sábados a la sinagoga para recibir la instrucción, por supuesto. Iba allí para orar al Padre, para cantar himnos, para recibir la enseñanza de las Escrituras. Pero ahora regresa, ya no como un oyente, ahora regresa como un maestro. Y por supuesto, es el elegido. ¿Para qué? Para leer las Escrituras, como también para exponerlas. Para este entonces, no olvidemos, la fama de Jesús se ha extendido, es conocido por sus enseñanzas, pero también por sus milagros. Así que ahora Jesús le dan a leer este rollo del profeta Isaías, este texto del profeta Isaías. Le dan el rollo doblado, él lo desdobla y por supuesto comienza a leer este hermoso texto de Isaías. Seguramente era la lectura del día, así como en nuestra iglesia católica tenemos un horario, ¿no? Y unas lecturas escogidas para cada día. Seguramente que allí también tenían estas lecturas ya escogidas, eran las lecturas del día. Pero qué hermoso, porque aquel día Jesús dice algo muy poderoso. Hoy se cumple en ustedes esta profecía. Ese texto que Jesús leyó, ya ellos le conocían. Ellos sabían que era un texto mesiánico. Ellos esperaban el Mesías. Y sabían que cuando el Mesías llegara, iba a estar ungido por el poder del Espíritu Santo. Sabían que iba a ser el encargado de proclamar buenas noticias, el encargado de liberar, el encargado de sanar, de dar vista a los ciegos, el encargado de proclamar un año favorable del Señor. Y cuando Jesús termina de hacer esta lectura, dice la palabra de Dios, todos
estaban mirándole. Después de leerla, él se sienta, porque esa era la costumbre. El maestro se sentaba y sentado era como enseñaba. Él se sienta y todos tienen su mirada fija en él. Date cuenta, Jesús está en un lugar muy conocido para él. Un lugar donde él conocía a toda la gente, como también la gente le conocía a él. Estamos hablando de Nazaret, no se te olvide. De los que estaban allí, estoy seguro la mayoría conocía a Jesús. Y Jesús conocía de igual forma a la mayoría. Me imagino que allí estaban los compañeros con los cuales él hacía deporte, con los cuales estudiaba, con las personas que convivía, los vecinos. Estaba allí parte de su familia. Es decir, esta gente era conocida por Jesús. Él les conocía. Están allí con los ojos puestos en él. Me imagino que ese día Jesús tuvo que dar una predicación muy hermosa, muy poderosa, muy ungida, si ustedes quieren. Porque dice la palabra de Dios que cuando Jesús dice, hoy se ha cumplido las escrituras que ustedes acaban de oír, dice, todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Imagínate, si alguna vez te has admirado de las cosas que dice un predicador, un maestro. Imagínate lo admirados que estaban aquellas personas por lo que Jesús había dicho. Lo más importante que había dicho, hoy se cumplen ustedes esta profecía. Es decir, el Mesías que ustedes han estado esperando, aquí está. El año favorable del cual el profeta Isaías habló, ya está aquí. La salvación ha llegado a ustedes. Él era el Mesías. Pero ¿cuál fue la reacción de la gente? Una reacción llena de muchas contradicciones. Porque le admiraron. Luego empezaron a cuestionarse, ¿no? A hacer preguntas tales como, ¿no es este el hijo de José? Luego se enojaron. Y finalmente intentaron matar a Jesús, arrojándolo desde un cerro. Esta fue la reacción de las personas que le escucharon aquel día. Vuelvo y repito, muchos de ellos personas conocidas. Jesús había criado entre ellos, con ellos. Es impresionante cómo pasaron de la admiración a la incredulidad, al enojo y al intento de asesinato. ¿Y cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu reacción al escuchar a Jesús? ¿Cuál es tu reacción al escuchar su palabra? Olvidémonos de aquel pueblo y pensemos en nosotros en el día de hoy. ¿Cuál es nuestra reacción ante Jesús, el Mesías? ¿Estás convencido, estás convencida realmente que Él es el Cristo, el ungido, el Mesías, el lleno del Espíritu Santo? ¿Estás convencido, convencida que realmente Él ha venido para darnos buenas noticias, para darnos la salvación, para darnos libertad, para liberarnos, para darnos vista, para que vivamos en su salvación? Creo que este mensaje de Dios en el día de hoy realmente nos cuestiona y nos hace preguntarnos hasta qué punto nosotros estamos recibiendo con alegría y estamos creyendo que Jesús realmente es el Mesías. Y cuando tú realmente crees que Él es el ungido, el santo de Dios, el lleno del Espíritu Santo, el consagrado, y venimos a Él con humildad, podemos recibir cada uno de estos beneficios, cada uno de estos favores que el Mesías ha venido a realizar. Él ha venido para darle la buena noticia a los pobres. Los pobres son aquellos que están en bancarrota espiritual. Pobre es aquel que siente esa necesidad de Dios en su vida. Pobre es aquel que siente que sin Dios es nada, pero que con Él somos todo y todo lo podemos. Si tú te sientes pobre, el Señor trae para ti hoy una buena noticia. Pero también Él es el que libera. Él es el que libera al que está cautivo, al que está oprimido,
al que se siente prisionero por una fuerza extraña, por una adicción, por algo que nos puede atar en la vida, por una experiencia de dolor, por una experiencia amarga, frustrante en la vida. ¿Cuántas veces sientes que vives la vida de una manera oprimida? Sientes que no puedes realizar un sueño, una ilusión. Sientes que estás con muchas cadenas que te atan. El Señor ha venido para traer libertad a nuestra vida. No solo el que está en la cárcel está siendo prisionero. Muchas veces estamos siendo prisioneros también de sentimientos negativos que no nos dejan avanzar o crecer en la vida. ¿Cuántas personas hay esclavas de la envidia, los celos, resentimientos, odio, venganza? ¿Cuántas realidades nos pueden atar, nos pueden meter en la cárcel? ¿Cuánta oscuridad a veces hay en nuestra vida? Por eso necesitamos ser sanados por el Señor, que Él nos devuelva la vista para poder ver hacia dónde el Señor nos llama, para poder ver ese plan que Él tiene para nosotros, para poder entender y creer que Dios es bueno con nosotros y que desea siempre lo mejor para nuestra vida. Muchas veces estamos en oscuridad y necesitamos ver el sendero, el camino por el cual el Señor quiere que nosotros transitemos. ¿Cuántas veces estamos ciegos y no vemos al otro como un hermano, como un hijo de Dios? Y más bien lo juzgamos, lo condenamos, porque no hemos visto que esa persona es un hijo de Dios, un hermano nuestro. ¿Cuánta necesidad tenemos hoy de recibir la gracia del Señor? Por eso, a diferencia de la reacción de este pueblo, el pueblo de Nazaret, hoy te invito para que pongamos nuestra mirada en Jesús, para que no solo nos admiremos de Él, de su enseñanza, sino que recibamos su gracia, para que seamos liberados, para que seamos sanados, para que seamos restaurados, para que podamos experimentar el gozo de su salvación. Y esa salvación comienza desde aquí, en este momento. Ábrete hoy al Señor, recibe su bendición, deja que el Señor te llene de favores y hagamos de Cristo el Mesías, el ungido, el consagrado, que camina con nosotros todos los días y que nos bendice en cada momento. Que Dios te acompañe en este día y te bendiga donde quiera que vayas y en todo lo que hagas. Sientas hoy su presencia cerca de ti. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización.